Hola hermanos, bienvenidos de nuevo a este curso sobre la doctrina del Espíritu Santo. Estoy emocionado a continuar estudiando hoy cómo el Espíritu Santo es el dador de la fe. Hemos estudiado la soteriología, continuamos en eso, el estudio de la salvación. En particular hemos visto que el Espíritu de Dios aplica los beneficios salvíficos de Cristo a los elegidos. El Espíritu Santo toma los beneficios personalmente que fluyen de Cristo mismo para concederlos a los elegidos, según su operación oculta y soberana. El Espíritu Santo obra así en una manera ordenada, hemos dicho. Aquel orden se llama el Ordo Salutis, el orden de la salvación. La vez pasada consideramos los primeros beneficios enumerados en el Ordo Salutis, en particular el llamamiento eficaz y la regeneración. Y ahora, ¿qué sigue? Pues les recuerdo de Romanos capítulo 8, versículo 30, donde se encuentra Pues les recuerdo de lo que Pablo dice en Romanos 8:30 en la cadena de oro, diciendo: a los que Dios predestinó, a esos también llamó. Llamó significa el llamamiento eficaz y la regeneración. A los que llamó, a esos también justificó. Entonces lo que sigue es la justificación, ¿verdad que sí? Pues claro que sí. Pero también los reformados en sus libros de teología sistemática han incluido siempre algunos otros beneficios que están en medio del llamamiento eficaz y la justificación, en particular la fe y el arrepentimiento. Entonces hoy vamos a considerar ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué incluyen tales beneficios en medio del llamamiento eficaz y la justificación? Pues, lógicamente, ¿cómo es que Dios nos justifica? Es por la fe verdadera en Cristo Jesús. Y Pablo dice en Romanos 10, 9 a 10, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, tiene sentido considerar primero el don de la fe antes de considerar la justificación. Así que vamos a estudiar la fe y el arrepentimiento que van juntos. Y la próxima clase vamos a seguir estudiando la doctrina de la justificación. Y eso tiene que ver con el Espíritu Santo en gran manera, hermanos, porque el Espíritu Santo es el dador de la fe. Él nos ha dado la fe. Y primero, como siempre, voy a considerar y definir la perspectiva reformada. Enseguida, brevemente hoy, considerando la perspectiva de la Iglesia Católica Romana, y después volviendo a defender y profundizar en la perspectiva reformada. ¿Listos? Muy bien. Ok. Primero, en la perspectiva reformada, la fe es el primer don, decimos, el primer don obrado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Y de esto el Catecismo de Heidelberg dice en pregunta y respuesta 65, si solo la fe nos hace participantes de Cristo y de todos sus beneficios, dime, ¿de dónde procede esta fe? La respuesta: del Espíritu Santo, que la hace obrar por la predicación del Santo Evangelio, encendiendo nuestro corazón y confirmándola por el uso de los sacramentos. Así que el Espíritu Santo así siembra la fe en nosotros a través de la predicación del Evangelio, después de consagrar a los elegidos del mundo para Dios en la obra de regeneración, y así les da su fe en Cristo. Juan Calvino dice: la fe
se funda en el conocimiento de Cristo y Cristo no puede ser conocido sin la santificación de su Espíritu. Por tanto, se sigue que de ninguna manera se puede separar la fe de la buena disposición afectiva. Y aquí Calvino está hablando de la obra de consagración, el primer acto de separar a los creyentes del mundo, santificándolos y presentándolos a Dios, es decir, regenerándolos para producir una disposición afectiva hacia Dios y en ese mismo instante les da el don de la fe. Así que en el orden de salvación, la regeneración procede la fe y por eso estamos considerando hoy la fe. Ahora, reformados distinguen aquí entre la fe general y la fe especial. Son distintas pero no separadas. La fe general, también llamada la fe histórica en algunos lugares, es la creencia en todo lo que la palabra de Dios ha revelado. Y esta fe general no es una fe salvadora, y por tanto aún los no creyentes y los demonios pueden tener tal fe. Déjame explicar con algunos ejemplos. En Hechos 26, 27 a 28 aquí leemos Pablo diciendo: Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? Una pregunta. Yo sé que cree. Entonces Agripa le dijo a Pablo: en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y aprendemos de eso, hermanos, que Pablo está convencido de que el rey Agripa ya tenía cierto conocimiento y acuerdo con el contenido de los profetas del Antiguo Testamento, que estaba de acuerdo con tal verdad, que tenía una fe general y todavía no tenía una fe especial para hacerse un cristiano, y por eso Pablo estaba tratando de persuadir a rey Agripa. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Entonces ellos, Satanás y los demonios, las fuerzas de la maldad, no niegan la verdad acerca de Dios y la obra de salvación y todas las doctrinas bíblicas. Están de acuerdo con todo eso, pero no tienen una fe salvadora, ¿no? El conocimiento y la afirmación de doctrina bíblica es la fe general, pero tal conocimiento y afirmación de la verdad no son suficientes para salvación. Y es necesario, pues, tener la fe especial para salvarse. La fe especial también se llama la fe salvadora, por tanto, y también la fe verdadera. Y leemos y aprendemos que consiste en el conocimiento y la afirmación de la verdad, pero también incluye otro aspecto muy importante. Incluye la confianza en la persona y obra de Cristo mismo. Esta fe no es introspectiva, mirando hacia adentro, sino extrospectiva. Mira fuera de uno mismo a Cristo, a sus méritos, fuera de mí, lo que Él ya ha cumplido. Y esa es la fe verdadera que el Espíritu Santo otorga a los elegidos en el momento de llamarlos eficazmente y regenerarlos. Según los reformados, esta fe verdadera consiste en tres partes que están aquí para nosotros. Tres palabras en latín: noticia, ascensus y fiducia. Y noticia suena como noticias y significa conocimiento de la verdad sobre Cristo. Ascensus significa acuerdo con tal verdad sobre Cristo. Y fiducia tiene que ver con
confianza. Significa confianza en Cristo. Y ese es el aspecto principal de la fe salvadora. Esos tres aspectos aparecen en la definición de la fe verdadera en el Catecismo de Heidelberg, pregunta y respuesta 21, donde lanza la pregunta: ¿qué es la verdadera fe? Dice: no es solo un seguro conocimiento, la noticia, por el cual considero cierto, ascensus, acuerdo, todo lo que el Señor ha revelado en su palabra, sino también es una verdadera confianza que el Espíritu Santo infunde en mi corazón por el Evangelio, dándome la seguridad de que no solo a otros, sino también a mí mismo, Dios otorga la remisión de pecados, la justicia y la vida eterna, y eso de pura gracia y solamente por los méritos de Jesucristo. La Confesión Bélgica en el artículo 22 dice: creemos que para obtener verdadero conocimiento de este gran misterio, el Espíritu Santo enciende en nuestros corazones una fe sincera, la cual abraza a Jesucristo con todos sus méritos, se lo apropia y fuera de él ya no busca ninguna otra cosa. Una excelente definición. ¿Por qué es la confianza el aspecto principal de la fe salvadora? Pues es porque, según los reformados, la fe misma no tiene su propio valor en sí. En otras palabras, no es que nosotros impresionamos a Dios con nuestra fe sincera. Más bien, la fe verdadera confía en el valor de Cristo. Valor fuera de nosotros mismos. Como bien dice el Catecismo de Heidelberg, la fe verdadera abraza a Jesucristo con todos sus méritos y se lo apropia. Entonces, no es la fe misma, hermanos, que tiene el valor, sino el objeto de nuestra fe, Cristo Jesús. Por analogía, si yo tengo mucha confianza en una silla que está rota y con tal confianza me siento en la silla, pues me voy a caer. No depende de la fuerza de mi confianza, sino la fuerza de la silla. Al contrario, si yo tengo poca confianza en una silla bien hecha, bien construida, y me siento ahí en la silla, pues me va a sostener. Otra vez, no depende de la fuerza y valor de mi fe, sino el objeto de nuestra fe. Y en el caso de la salvación, Cristo es valoroso, fuerte, y Dios nos sostendrá, aun si tengamos poca fe, poca confianza, porque Cristo es valeroso y fuerte. Así, tomando esto en cuenta, técnicamente no somos salvados por nuestra fe, sino somos salvados por Cristo, a quien abrazamos con la fe y recibimos mediante la fe. Michael Horton dice: la fe nos une a Cristo, pero es el Espíritu Santo quien nos da fe, y es Cristo, en lugar de la fe misma, quien siempre sigue siendo el único fundamento de la salvación. En otras palabras, la fe no es nada en sí mismo. La fe recibe a Cristo y con él todos sus tesoros. Así terminamos nuestra definición de la fe según la perspectiva reformada. Y ahora vamos a considerar el arrepentimiento. En la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 15, 1, dice: el arrepentimiento para vida es una gracia evangélica y esta doctrina referente a ella debe ser predicada por cada ministro del Evangelio, tanto como la fe en Cristo. Y vemos que el arrepentimiento verdadero consiste en partes también. Podemos definir las partes como: primero, aflicción por el pecado;
odio del pecado, seguido volverse del pecado hacia Dios y en último lugar andar en su justicia. Cuando todas esas partes están presentes, el arrepentimiento está completo. La confesión de fe Westminster 15:3 dice: el perdón es un acto de la pura gracia de Dios en Cristo. Sin embargo, es de tanta necesidad para todos los pecadores el arrepentimiento que ninguno puede esperar perdón sin arrepentimiento. Entonces, es una necesidad consecuente de la justificación y el perdón. ¿Cómo están relacionados la fe y el arrepentimiento? Pues es muy difícil determinar su orden y hay mucha confusión sobre el asunto, pero así lo entiendo yo, hermanos. La fe verdadera es una transferencia de confianza. Primero mi confianza en ídolos, en mi pecado, en mis propios méritos, y en lugar transferir esa confianza a Cristo, a Él totalmente y a sus méritos. Entonces, para confiar positivamente en Cristo, me parece que uno tiene primero que abandonar su confianza en todo lo demás. Así que parece que la primera mitad del arrepentimiento procede la fe verdadera, porque la aflicción y el odio del pecado concuerdan con esa desconfianza, que lógicamente procede la confianza positiva en Cristo. Como aún pueden escuchar todavía, esos beneficios están tan entrelazados que realmente no se pueden desenredarse, van juntos. Y eso significa que no debemos separarlos, pero es importante de todos modos distinguirlos. Es necesario hacerlo porque, como afirmamos nosotros claramente, Dios no nos justifica por el arrepentimiento, sino por la fe en Cristo. Entonces, la fe y el arrepentimiento van juntos, pero no son iguales exactamente. La relación de ellos, pues podemos decir, es que el arrepentimiento comienza con el apartarse del pecado hacia Cristo. Luego la fe abraza a Cristo con confianza y la fe resulta en el cumplimiento del arrepentimiento, es decir, dirigiéndonos a andar en la justicia, haciendo buenas obras. Así concluimos nuestra definición breve de la fe según la perspectiva reformada y continuaremos mirando a la Iglesia Católica Romana y sus enseñanzas sobre este asunto. Ahora, según la Iglesia Católica Romana, la fe es una virtud. Tiene cierto valor en sí mismo. Es la virtud por la cual debemos creer todo revelado es verdadero. No por razonamiento, sino porque Dios lo ha revelado. Entonces, ellos ponen la fe en oposición al razonamiento. Ya pueden ver cómo los católicos romanos así, en esta manera, están atribuyendo su propio valor a la fe. Dicen que somos salvados por nuestra fidelidad. Entonces, la fe formada por el amor, por obras de amor. Además, ellos tienen una doctrina que se llama la fe implícita. La fe implícita se refiere al hecho que cuando alguien ignorante de la verdad y toda la enseñanza de la iglesia, de todos modos acepta todo lo que la iglesia ha enseñado, la iglesia del papado. Y esta fe es implícita porque no
no creen en algo explícito que está delante de ellos para su conocimiento, para razonamiento, sino es una fe sin pensar en un sentido opuesta al razonamiento. Y de ese error en sus institutos, Juan Calvino dice, la fe no consiste en la ignorancia, sino en el conocimiento. Y este conocimiento ha de ser no solamente de Dios, sino también de su divina voluntad. Porque nosotros no conseguimos la salvación por estar dispuestos a aceptar como verdad todo cuanto la Iglesia hubiere determinado, ni por dejar a su cuidado la tarea de investigar y conocer, sino por conocer que Dios es nuestro Padre benevolente en virtud de la reconciliación llevada a cabo por Jesucristo y que Jesucristo nos es dado como justicia, santificación y vida nuestra. Les recuerdo, hermanos, que los reformadores retaron la Iglesia Católica Romana precisamente sobre este asunto, porque no estaban aceptando como verdad todo cuanto la Iglesia había determinado en sus concilios, etc., sino que ellos insistieron en la importancia, en la necesidad de estudiar las Escrituras, investigar y conocer la palabra de Dios y la doctrina revelada en su Biblia. Entonces vemos la importancia de negar esta fe implícita. Históricamente la Iglesia Católica Romana habla de la penitencia en lugar del arrepentimiento, y es porque en la traducción Vulgata traducieron los verbos para arrepentimiento como haz penitencia. Y eso fue un error, y así desarrolló en la Iglesia Católica Romana el sacramento de penitencia. En efecto, interpretaron la traducción haz penitencia en todo lugar donde aparecen los verbos que fueron traducidos en esa manera. Han interpretado todas esas ocurrencias de las palabras donde hay haz penitencia en su traducción Vulgata como un mandato de irse al sacerdote de la Iglesia Católica Romana para confesar tu pecado, recibir instrucción para castigarte como el pago de la deuda por tu pecado, y solo luego el sacerdote te daría la absolución de tu pecado, diciendo al penitente, te absolvo. Entonces, debido a este error en traducción, la Iglesia estaba ignorante por muchos años de la naturaleza bíblica del arrepentimiento, que no tiene nada que ver con el sacramento de penitencia según la Iglesia Católica Romana. Y para clarificar aquí brevemente, los verbos en los lenguajes bíblicos para arrepentirse son shuv en hebreo, shuv, y significa básicamente volverse o cambiar actitud, cambiar dirección. Y metanoia en el griego, en el Nuevo Testamento, que básicamente significa cambiar mentalidad, cambiar también como resultado tus acciones. Ambos significan un cambio en la persona, el proceso y acto de apartarse del pecado y volverse a Dios en obediencia. Ninguno significa irte al sacerdote para confesar tu pecado, recibir castigo para pagar la deuda y regresar para recibir la absolución de tu pecado. Así que es evidente que la enseñanza de la penitencia en la Iglesia Católica Romana se basa en la tradición de hombres en lugar de la autoridad de la palabra de Dios. Y con eso concluimos mirando la perspectiva alternativa de la Iglesia Católica Romana.
Primero, al considerar la perspectiva reformada y profundizarla y defenderla, vamos a ver el objeto de nuestra fe. El objeto de nuestra fe es Cristo mismo, sus obras, sus méritos, sus tesoros, Cristo mismo. Y siempre ha sido el objeto de la fe verdadera, aún para los creyentes en el Antiguo Testamento. Y en Lucas, el Evangelio según Lucas 24, Jesús demuestra que si uno no observa y cree que Cristo es y está al centro de todo el Antiguo Testamento, el contenido de los profetas, y si no ves la necesidad de su padecimiento en el Antiguo Testamento, pues no entiendes el Antiguo Testamento, no lo has interpretado bien. Dice Jesús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera todas esas cosas y entrara en su gloria? Entonces Jesús está demostrando que todo el Antiguo Testamento, toda la palabra de Dios que los antiguos creyentes tenían antes de la llegada de Jesús, pues apuntaba todo a Cristo y la necesidad de creer y confiar en Él. Los judíos creyentes como Abraham, pues también fueron salvados por la fe en el Cristo. Solo es que ellos creían en la promesa de su llegada y obra futura, mientras nosotros creemos en el cumplimiento de su llegada y su obra ya hecha por nosotros. Pero en ambos casos, fíjense, el objeto de la fe verdadera siempre ha sido Cristo y sus obras. Continuamos, la naturaleza de la fe. Aquí distinguimos entre la fe y la fidelidad, que no son iguales. La fidelidad denota lealtad, obediencia, y Dios nos llama a eso claramente. Pero cuando la Biblia habla de la fe, en el contexto de la salvación, o es decir, la justificación, pues siempre se refiere a una confianza extrospectiva, no mirando adentro, sino mirando afuera, a Cristo y lo que Él ha cumplido por nosotros. Por ejemplo, en 2 Timoteo 1:12, Pablo dice: porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo creía en alguien, fuera de él mismo, en Cristo. No es una creencia solamente intelectual aquí, sino es personal. Fe en la persona y obra de Cristo. También Filipenses 3:7-9 dice: yo estimo como pérdida todas las cosas. Y aquí está hablando del denuncio de toda confianza que antes tenía en su propia obediencia, en sus propios méritos según la ley de Dios. Y dice en continuación: en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Otro pasaje aquí en Romanos 4:20-22 dice: respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que había Dios prometido, poderoso era también para cumplirlo, por la cual también se lo fue contada por la justicia. Su fe le fue contada por la justicia. Con esto, hermanos, vemos que la fe está opuesta a la incredulidad, la duda. Y de este pasaje sacamos la definición que consideramos antes de la fe verdadera.
que consiste en el conocimiento de la verdad, del Dios, lo que ha prometido, convencido está de su veracidad, acuerdo con ello, y confianza que Dios mismo es poderoso para cumplir con sus promesas. Y esta definición otra vez concuerda con la definición de la fe verdadera, con noticia, con ascensos y fiducia, conocimiento, acuerdo y confianza. Ahora, es imposible decir que la fe no es sola una de muchas buenas obras. No debe considerarse como una buena obra la fe. No se debe clasificar como una buena obra. Porque Pablo vez tras vez en el contexto de la salvación contrasta la fe con obras según la ley de Dios. En Romanos 4:4-5, Pablo dice, ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. Entonces, al que trabaja con obras, en contraste con alguien que no trabaja, sino cree con fe. El contraste aquí, hermanos, está en el contexto de la justificación. Dios no nos justifica mediante nuestro trabajo, sino mediante nuestra fe. Entonces, lógicamente, la fe no puede ser un trabajo ni una buena obra realmente. Y en todo lugar donde existe este contraste entre la fe y las obras de la ley, Pablo está hablando de la condenación y cómo Cristo nos ha salvado de ella. En tal contexto, Pablo dice en Gálatas 3:11-12, y nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. La ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Está hablando de dos maneras de tratar de justificarte delante de Dios. Uno por obras según la ley y otro por la fe en Jesús. En el contexto de justificación, esos son dos principios opuestos. La salvación por la ley o la salvación por la fe en Jesús. Pero fíjense que en el contexto de la santificación, otro contexto distinto que la justificación, en la santificación, es decir, la vida después de la justificación, toda la vida de la vida cristiana, la fe y la ley no son opuestas, porque la fe verdadera siempre va a producir el fruto de obediencia a la ley de Dios. Y en el contexto de la justificación, la ley solo nos condena, mientras en el contexto de la santificación, la ley es nuestro guía. Pablo dice en Romanos 14:23, todo lo que no procede de la fe es pecado, entonces es necesario tener fe para obedecer a Dios. El autor de Hebreos dice en capítulo 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y de estos versículos vemos que la fe es la fuente de toda buena obra. Siempre resulta en más y más obediencia a la ley de Dios. Y cuando la fe resulta en obediencia en la vida cristiana, el arrepentimiento también es completo, se realiza, porque el arrepentimiento completo consiste en el abandono del pecado, matando al hombre viejo que está en nosotros, el aspecto negativo, dejando eso atrás, y también en andar en la justicia, vivificando al nuevo hombre en Cristo Jesús, el aspecto positivo. El Catecismo de Heidelberg define el arrepentimiento en esta manera también, diciendo en pregunta y respuesta 88, ¿de cuántas partes se compone el verdadero arrepentimiento y conversión al Señor? Y la respuesta, de dos: la muerte del hombre viejo y la vivificación del nuevo. Entonces, el
aspecto negativo y el aspecto positivo. En resumen de este punto, hermanos, el Padre Dios nos justifica aparte de nuestra obediencia a la ley de Dios. Por la fe en Cristo nos justifica. Y con tal fe, el Espíritu Santo nos santifica para producir en nosotros más y más fidelidad a Dios, obediencia a su ley. Según reformados, la seguridad es el resultado de la fe verdadera. Se puede obtener y se debe buscar. Sí se puede y se debe buscar la seguridad en la vida cristiana. Francis Turton llama la seguridad el reflejo de la fe. En otras palabras, es la respuesta instintiva de la fe. Es importante notar que los católicos romanos dicen que la tarea de buscar la seguridad de tu fe es una tarea presuntuosa o creída. Dicen que el Papa mismo no puede asegurarse de su propia salvación. Los arminianos que afirman que es posible apartarse del Señor y perder su salvación, pues obviamente no tienen la seguridad de su salvación. Pero en contraste, los reformados afirman que la seguridad de salvación es un beneficio consolador que el Espíritu Santo nos otorga mediante Cristo con tiempo, se va creciendo y fortaleciendo también debido a la operación del Espíritu en nosotros. Entonces es un don del Espíritu que fluye de Cristo y nuestra fe en Él. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él está dando testimonio de esa realidad a nosotros. 2 Corintios 1:21-22 dice, Dios nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía de nuestra salvación. Efesios 1:13-14 fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Garantía de que llegaremos a nuestro destino final. Hebreos 6:17-19, Dios deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento o garantizó un juramento a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que buscando refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La seguridad de la salvación, hermanos, es un don del Espíritu y se basa en dos cosas, en dos bases. Primero, la base externa en Cristo y las promesas de Dios, que son inmutables, no se cambian. Así nos aseguramos, hermanos, y debemos asegurarnos al meditar en las promesas de Dios. Promesas como la promesa que se encuentra en 2 Timoteo 2:13, diciendo, si somos infieles, Dios permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Si Él ha prometido algo, Él no puede negarse, tiene que cumplir con su promesa. Y escuchamos otra promesa de seguridad en Juan 10:27-28, donde Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Con tales promesas grandes, inmutables de Dios, así nos damos cuenta de que si pertenecemos a Jesús con fe verdadera, podemos tener certidumbre total de nuestra salvación y nuestro destino final. Esa es la base externa de nuestra seguridad. Y ahora la base interna es cuando miramos adentro y reconocemos en nuestra vida
el fruto del Espíritu Santo, el fruto de la fe. Y esa segunda base de seguridad es el tema central en la primera carta de Juan, donde por lo largo de su carta está llamando a cristianos a evaluar su vida para reconocer el fruto de la fe en ella, en su vida, con varias pruebas. Y hay lógica en su argumento. Dice básicamente que solo creyentes verdaderos, nacidos de nuevo, van a hacer buenas obras. Solo ellos van a hacer las buenas obras de amor. Yo hago buenas obras al evaluar mi vida. Conclusión, yo soy un creyente verdadero, ¿no? Pueden seguir la lógica. De manera similar, en 2 Corintios 13, 5 a 6, Pablo nos exhorta diciendo, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. En breve, el Espíritu Santo es el Espíritu de adopción que está testificando a nuestros corazones que somos hijos de Dios mediante las cosas externas en la palabra de Dios, las promesas de la predicación de su evangelio y las promesas simbolizadas en los sacramentos. Están ahí para asegurarnos de nuestra salvación delante de Dios. Y también al mirar a nuestra vida o dejar que otros evalúen el fruto en nuestra vida y reconocer el fruto producido ahí, fruto de amor hacia Dios y al prójimo, que es evidencia de que somos verdaderos creyentes. Y así el Espíritu está cumpliendo la promesa de Dios que se encuentra en Filipenses 4:7, que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Así está garantizándonos y consolándonos con la paz de Dios, el Espíritu Santo, por asegurarnos de nuestra salvación y estado delante de Dios en Cristo Jesús. Pero la seguridad del cristiano siempre será imperfecta en esta vida y tenemos que reconocer eso también. Con tiempo va a madurarse, pero siempre va a estar imperfecta. Va a estar mezclada con dudas y ansiedades y hay varias razones por la cual la seguridad de alguien se puede dudar por un tiempo. La seguridad crece en tiempo con la madurez en la fe. Entonces un creyente maduro, ya mayor de edad, que ha andado muchos años con Cristo Jesús, ya ha perseverado por varias pruebas en su fe, pues aquel creyente va a tener más seguridad de su fe que un creyente recién nacido, de nuevo. La falsa enseñanza también va a impedir la seguridad de creyentes verdaderos si están escuchando, por ejemplo, si están escuchando del púlpito que es posible perder tu salvación con tu desobediencia, etc. Y necesitas andar perfectamente según la ley de Dios, pues obviamente van a dudar la seguridad de su salvación. Si siempre están mirando adentro, pues es fácil encontrar errores y faltas y pecado adentro. Entonces es fácil así dudar. Con falsa enseñanza también la seguridad de un cristiano se puede dudar. Y también con la desobediencia obstinante en un pecado específico debilitará enormemente tu seguridad. Si sigues en un pecado sin arrepentirte, vas a dudar la seguridad de tu salvación, porque el pecado con el Espíritu Santo va a agitar tu corazón en tu conciencia, con dolor y tristeza. El rey David habla de su alma en agitación debido al pecado no confesado. Dice en Salmo 32, 3 a 4, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Así estaba débil su
seguridad de salvación y su espíritu, su vitalidad estaba débil delante de Dios debido a su pecado obstinante, debido a no confesar y a arrepentirse de su pecado. Y de esa realidad, la Confesión de Fe Westminster 18:4 dice: la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser en diversas maneras agitada, disminuida o interrumpida por la negligencia en preservarla, por caer en algún pecado especial que hiera la conciencia y contriste el espíritu. Sin embargo, nunca quedan totalmente destituidos de aquella simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, de todo lo cual por la operación del Espíritu esta seguridad puede ser revivada en su debido tiempo, y por todo lo cual mientras tanto los verdaderos creyentes son sostenidos para que no caigan en la desesperación. Entonces, hermanos, a pesar de nuestra infidelidad en la fe cristiana, el Espíritu Santo se ha comprometido a sostener la fe que nos ha dado. En su debido tiempo, Él va a revivir nuestra vitalidad, nuestra seguridad de salvación. Gracias al Espíritu Santo, el dador de fe, nunca caeremos totalmente en la desesperación, porque el dador de fe también es el sustentador de nuestra fe. Gracias por escuchar, hermanos, esta lección sobre el dador de la fe, el Espíritu Santo. Hasta la próxima, hermanos, mientras estudiamos el papel del Espíritu Santo en justificarnos delante de Él, mediante la fe en Cristo Jesús. Dios los bendiga.